Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y sobre todo listos para el drama. Porque como siempre hoy nos zambullimos de cabeza en el fascinante, a veces vertiginoso y siempre sorprendente mundo del espectáculo turco. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Soy su anfitriona, y aquí nos dedicamos a desentrañar los secretos mejor guardados, a analizar las últimas noticias y, por supuesto, a debatir sobre nuestros actores favoritos, sus romances, sus éxitos y, a veces, sus, digamos, inconvenientes. Nos gusta mantenernos al tanto de todo lo que ocurre en la industria, desde los rodajes de las series más taquilleras hasta las alfombras rojas más glamurosas. Y por supuesto, no nos olvidamos de los chismes, porque seamos sinceros, un buen chisme es el alma de la fiesta. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros y los medios de comunicación en Turquía. Un tema que estoy segura, los va a mantener al borde del asiento. El título lo dice todo y promete. Can Yaman explota, Oğuzhan Koç arruina a Demet, la fuerte advertencia que sacude todo, ***. ¡Guau! ¿Verdad que suena intrigante? Intenso. Prepárense porque vamos a desmenuzar este escándalo por completo, desde los cimientos hasta la punta del iceberg. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada susurro que ha estado circulando. Y como siempre vamos a ofrecerles nuestra opinión, nuestra perspectiva y tratar de entender el contexto de esta situación que sin duda está dando mucho de qué hablar. Para aquellos que aún no están totalmente inmersos en el apasionante mundo de las series turcas, permítanme darles un breve contexto. A veces el drama puede ser un poco abrumador si no se conocen a los personajes clave. En primer lugar, tenemos a Can Yaman ***, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, y por extensión del mundo. Su fama trasciende fronteras. Conocido por su físico impactante, su carisma innegable y su talento actoral, Can ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su trabajo en series como Erkenci, donde compartió pantalla con nuestra protagonista femenina, Demet Özdemir, lo catapultó al estrellato internacional. Su papel como Candibit en Erkenci lo convirtió en un ícono de la televisión turca. Sus ojos expresivos, su sonrisa cautivadora y su habilidad para interpretar personajes complejos han hecho que muchos se enamoren de él. Es un actor que sabe cómo conectar con el público y su popularidad es innegable. Luego tenemos a Demet Özdemir ***. Una actriz increíblemente talentosa y querida por el público. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. También conocida por su participación en Erkenci, donde, como ya mencionamos, demostró una química innegable con Can Yaman. Demet ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Es una actriz que ha logrado conectar con el público, y es muy querida por los fanáticos del drama turco. Su belleza y talento la han convertido en un referente de la moda y el estilo en Turquía. Y por último tenemos a Oğuzhan Koç un artista multifacético que destaca en el mundo del entretenimiento turco. Oğuzhan es un cantante exitoso, un actor con una trayectoria consolidada y un comediante muy popular. Su carrera musical ha sido muy exitosa, con numerosos álbumes y sencillos que han alcanzado la cima de las listas de éxitos. También ha participado en varias series y películas, demostrando su talento actoral y su capacidad para interpretar diferentes roles. Y por si fuera poco, es un comediante que goza de gran popularidad. Sin embargo, en este caso, Oğuzhan se ha visto involucrado en una controversia que lo ha puesto en el centro de la atención mediática, y lamentablemente, en este caso, se ha convertido en parte de la controversia que estamos a punto de analizar. Ahora bien, ¿qué ha sucedido exactamente? La historia, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es un poco enrevesada, un poco compleja. Por eso les pido que presten mucha atención, porque vamos a desentrañar este asunto paso a paso. Todo comenzó como muchas veces con una historia de amor, un triángulo amoroso, aunque no el que podríamos esperar. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, para contextualizar, estaban casados. Se casaron en 2022, en una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios. Parecían una pareja feliz, enamorada y muy compenetrada.
Compartían fotos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, los compromisos laborales y las tentaciones están a la orden del día, las cosas tomaron un giro inesperado. Rumores de problemas en su matrimonio comenzaron a circular en los medios turcos. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de discusiones, desacuerdos y tensiones. Y como suele suceder en estos casos, el nombre de Can Yaman entró en la ecuación, indirectamente, claro. Can Yaman, como ya sabemos, es un actor muy reservado en cuanto a su vida personal. Es muy celoso de su privacidad y rara vez comparte detalles sobre su vida amorosa. Esto ha generado aún más expectación entre sus fans, quienes están constantemente buscando pistas sobre su vida sentimental. Y por supuesto, cualquier noticia, cualquier rumor sobre él genera una gran expectación en los medios y en las redes sociales. Aunque, para ser honestos, Can y Demet nunca tuvieron una relación romántica oficial. Trabajaron juntos en Erkencikus y, por supuesto, generaron una química innegable en pantalla, que, como era de esperar, llevó a los fans a soñar con un romance en la vida real. Las escenas románticas, las miradas cómplices, la ternura que transmitían sus personajes en la serie, hicieron que muchos creyeran que esa conexión traspasaba la pantalla. Los fans crearon miles de fanfics, editaron vídeos románticos y crearon hashtags para apoyar la idea de que Can y Demet eran pareja en la vida real. Pero, repito, nunca hubo nada confirmado. Nunca hubo declaraciones oficiales, fotos comprometedoras o cualquier prueba tangible de un romance. Sin embargo, la especulación siempre estuvo presente, y el cariño de los fans por esta pareja virtual fue innegable. Y aquí es donde entra la explosión de Can Yaman. Resulta que en medio de toda esta situación, en medio de los rumores de crisis matrimonial entre Demet y Oğuzhan, y en medio de la expectación generada por Can y Demet, se filtraron ciertas informaciones. Al parecer, Can Yaman, al enterarse de la situación marital de Demet y Oğuzhan, y posiblemente de ciertos rumores sobre infidelidades por parte de Oğuzhan, reaccionó con indignación. Según fuentes cercanas, Can Yaman habría expresado su descontento y su apoyo a Demet, en privado, claro. No ha habido declaraciones oficiales ni comunicados por parte de Can, quien, como mencionamos, es muy reservado. Sin embargo, el rumor se propagó rápidamente por los medios y las redes sociales. La explosión de Can en este contexto sería su reacción privada ante la situación, su supuesta defensa de Demet ante la supuesta infidelidad de Oğuzhan. Este rumor, por supuesto, ha generado un gran revuelo. Muchos fans de Can y Demet, que siempre han soñado con verlos juntos, han interpretado esta reacción como una prueba de que Can siempre ha sentido algo por Demet. Otros han interpretado esta supuesta reacción como un gesto de amistad, un apoyo a Demet en un momento difícil. Y por supuesto, no faltaron las críticas, ya que algunos consideraron que Can no debería involucrarse en la vida privada de otras personas. Ahora, ¿qué pasa con Oğuzhan Koç y la ruina de Demet? Aquí la cosa es un poco más delicada, porque estamos hablando de acusaciones que pueden afectar la imagen pública y, por ende, la carrera profesional de una persona. Se rumorea que las decisiones y las acciones de Oğuzhan Koç habrían tenido un impacto negativo en Demet. Algunos medios incluso han sugerido que las decisiones de Oğuzhan pudieron haber afectado la imagen pública de Demet, e incluso podrían haber impactado en sus oportunidades laborales. Se habla de un posible desgaste de la imagen de Demet, de una posible pérdida de contratos publicitarios y de una disminución en la popularidad. Esto es lo que en el mundo del espectáculo se conoce como arruinar o dañar la imagen pública de alguien. Es importante señalar que hasta ahora, no hay pruebas concretas de que Oğuzhan haya perjudicado intencionalmente a Demet. Todo se basa en rumores y especulaciones. Pero la posibilidad de que las decisiones de Oğuzhan hayan tenido un impacto negativo en la imagen de Demet, es algo que ha generado mucha controversia. Y por último, la fuerte advertencia que sacude todo. Esta parte es la que más misterio encierra, porque la información es aún más difusa y menos concreta. Según algunos informes, esta advertencia vendría de figuras influyentes dentro de la industria del entretenimiento turca, preocupadas por la situación y por el impacto mediático que todo esto estaba generando. Se dice que esta advertencia no fue una amenaza directa, sino más bien un consejo, una recomendación para que Oğuzhan Koç manejara la situación con prudencia. La advertencia supuestamente se dirigiría a Oğuzhan Koç, instándole a comportarse de cierta manera y a evitar ciertas declaraciones o acciones que pudieran empeorar la situación,
o que pudieran dañar aún más la imagen de Demet. Se habla de una posible petición de discreción, de evitar entrevistas polémicas o de mantener un perfil bajo. Esta advertencia, si es que realmente existió, demuestra el poder que tienen las figuras influyentes en la industria de el entretenimiento. Demuestra que en el mundo del espectáculo es muy importante cuidar la imagen pública y mantener una buena relación con los medios y con los demás actores de la industria. Es importante señalar, como hemos repetido varias veces, que toda esta información se basa en rumores, en especulaciones de los medios y en lo que se dice en las redes sociales. No hay confirmaciones oficiales ni declaraciones directas de los involucrados. Las únicas declaraciones oficiales provienen de comunicados de prensa que hablan de la separación y del respeto mutuo entre ambas partes. Pero aún así la historia es sumamente jugosa y ha mantenido a todos los fanáticos turcos pegados a sus pantallas y a sus redes sociales. Entonces, para resumir, tenemos a Can Yaman reaccionando ante la situación de Demet, a Oğuzhan Koç potencialmente arruinando a Demet con sus acciones, y una fuerte advertencia proveniente de la industria, que busca poner orden en el caos. Drama, drama y más drama. Ahora, permítanme darles mi opinión personal sobre todo esto. Como siempre, creo que es fundamental respetar la privacidad de los involucrados. La vida personal de los actores y actrices es eso, personal. Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin que nadie nos juzgue. Pero al mismo tiempo entiendo la curiosidad de los fans. Es normal que nos interesemos por la vida de las personas que admiramos, especialmente cuando están involucrados en situaciones tan complejas y emocionales. Queremos saber qué pasa, queremos saber la verdad, queremos entender el porqué de las cosas. Lo que sí me parece importante es no dejarnos llevar por los rumores y la especulación sin fundamento. Es fácil dejarse arrastrar por el morbo, por la necesidad de saber más, pero creo que es fundamental ser críticos y analizar la información que recibimos con cuidado. No podemos juzgar a nadie sin conocer la verdad, y en este caso, la verdad es algo que probablemente nunca sabremos del todo. La verdad a veces es un rompecabezas incompleto. Y a veces la verdad está en el silencio, en las acciones no dichas, en los gestos que se escapan a las cámaras. Y por eso, amigos, es muy importante que se suscriban a este canal. Aquí, en lugar de solo consumir chismes, intentamos analizar las noticias desde una perspectiva crítica, sin caer en el sensacionalismo. Queremos entender el contexto, la cultura y la dinámica de la industria del entretenimiento turca. No nos dejamos llevar por los titulares llamativos. Queremos analizar lo que está pasando, debatir y formar nuestra propia opinión. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente explotó? ¿Creen que Oğuzhan Koç arruinó a Demet? ¿Qué opinan de la industria del espectáculo turca en general? ¿Creen que los medios de comunicación a veces exageran o sensacionalizan las noticias? ¿Creen que es ético hablar de la vida privada de los famosos? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así que no duden en compartir sus pensamientos. Me interesa mucho saber su punto de vista. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco. Gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden, este es solo un análisis de lo que ha estado pasando en las últimas semanas. No olviden que siempre se trata de rumores, y lo importante es siempre ser respetuosos con las personas involucradas. La vida es de cada uno. Y antes de irnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que aman el drama turco tanto como nosotros. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchos más temas interesantes por explorar, muchos más chismes que desentrañar, y muchas más series y actores turcos que analizar. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos buceando en este fascinante mundo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.